Bienvenidos a Didáctica Online. En este episodio, no puedo decir programa porque Carol me corrigió la otra vez. Tenemos de nuevo a Carol Suárez, que estuvo con nosotros y nos gustó tanto que yo le dije, no, Carol, tú tienes que regresar porque nos quedamos como cortos. Y la verdad es que la respuesta ha sido maravillosa. Subimos un clip y el clip ha generado muchos comentarios, por lo que vamos a volver a traer a Carol a Didáctica Online para que grabemos sobre ese tema del rol de los padres y las familias, pero sobre todo papá, mamá, en preparar a los hijos, o a veces limitar a los hijos, preparar a los hijos para el ámbito laboral, porque precisamente Carol viene trabajando desde el Club de Bienestar Laboral, ese ámbito, o sea, ser feliz, el bienestar en el trabajo. Y mencionamos en el programa anterior ese temita que ha generado de todo casualidad. Y la verdad que yo, ahí se me encendió ese bombillito de wow, yo estoy trabajando, tratando de generar o acompañar ya adultos a crear una vida laboral plena, digamos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo con los adolescentes, con los niños, con los que serán? Entonces, ahí hay un espacio, vimos un espacio donde podemos aportar, seguir aportando. Así es. Lo que, de acuerdo a la experiencia de cada una de nosotras, tú en la parte de educación y yo en la parte de lo que veo en las empresas a nivel de bienestar. Y definitivamente que mientras nuestros niños y jóvenes están creciendo, quizá estamos tan abocados a lo que estamos viviendo en esa etapa que tiene muchas, ¿verdad?, características, circunstancias, que quizás no vemos más allá de es un futuro colaborador de una institución, claro, de una empresa. Estoy preparando también o sea, como decíamos, para la vida, pero para ingresar al mundo laboral. Claro, y voy a dejar una cosita nada más porque si nos metemos en ese tema, ese va a ser el próximo programa. Pero nosotros como padres, y te lo digo tal vez por mí, nos enfocamos tal vez en la educación, en que reciban una buena educación, en que reciban, en que decidan una carrera que les guste y demás. Pero cuántas cosas hay detrás. No es solamente la educación, es cómo yo estoy enseñando a mis hijos a trabajar en equipo, cómo yo estoy enseñando a mis hijos a manejar conflictos, cómo yo estoy enseñando a mis hijos a ser proactivos, a liderar. O sea, son muchas cosas y a manejar la frustración. A manejar la frustración. Porque vendrán muchas frustraciones. Nada de eso, Margarita. Yo no sé, tú que estás en ese mundo educativo, pero eso no te lo enseñan en la universidad. Eso te lo enseña la vida. Sí. Los tropezones te lo enseña, ¿verdad? Y yo creo que ahí es que está el gran reto de nosotros como padres. Y el equipo más importante desde mi mirada es tu familia. Así y ahí es que nosotros aprendemos a trabajar en equipo. Porque cada uno tiene sus roles. Definitivamente. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para el próximo episodio. El primer lugar. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos alineadas. Yo desde la fundación, de hecho, estamos promoviendo todo lo que es la educación emocional, pero la educación emocional abarca todas esas habilidades. Y hoy, vamos a hablar de una de ellas. Yo le dije, Carol, tú tienes que regresar, pusimos fecha. Y precisamente, increíble, Vanessa Espaillat en el programa anterior de la semana pasada volvió, sin saberlo, volvió a mencionar que nuestros hijos hay que, ¿verdad? Educarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Digo yo, wow, Vanessa, justo Carol comentó eso, o sea que estamos súper alineados. Y señores, sí, o sea, hay que darles a nuestros hijos y nosotros ser modelo también, o sea, no todo lo que yo hago me gusta, he tenido que malpasar, no llegué aquí por obra de magia. No todo es fácil, conlleva un esfuerzo. A veces nos venden como, yo de un día para otro soy millonario. No, o sea, hay todo un esfuerzo y un trabajo. Completamente. Pero una de esas habilidades que ya Carol comentó es la habilidad de manejar conflictos. Y dentro del ámbito de la educación emocional, que es lo que estamos promoviendo en la fundación y bueno, a través de Didáctica con nuestro programa Construyo desde hace muchos años, es el manejo de conflictos. O sea,
Y en el ámbito laboral, pero en todos los ámbitos, el conflicto es parte de nuestra vida, no es ni malo ni bueno. Yo creo que eso simplemente lo estoy diciendo como para, ¿verdad? Recordar. Crear contexto. ¿Verdad? Sí, porque sabemos que no es ni malo ni bueno. Los conflictos son parte de la vida en la medida que nos relacionamos, que tenemos diferencias, que tenemos desacuerdos. Donde está la clave es qué hacemos cuando una vez surge el conflicto, que va a surgir y surge y es parte El conflicto, yo siempre digo, es inherente al ser humano. Inherente, o sea, usted viene con eso. Yo cuando doy un taller de manejo de conflicto, yo les digo a los participantes, señores, si ustedes creen que yo vine aquí a venderle la idea de que de aquí en adelante no van a tener conflictos, lo siento. Vengo a decirle que a partir de ahora van a surgir muchos más conflictos y mi misión o mi compromiso con mis participantes siempre es brindarte las herramientas para que cuando tengas la conciencia del conflicto, pues puedas abordarlo de la manera más efectiva posible. Porque no siempre lo logramos. No siempre se logra. Podemos tener una caja de elementos. Sí, exactamente. Y no siempre se logra, pero mi tranquilidad está en que yo te pueda brindar y compartir las herramientas que he estudiado y las que he aplicado. Sobre todo las que he aplicado. Que siempre me gusta hablar de cosas que yo estoy trabajando o que he trabajado. Porque es mi evidencia de que esto funciona. Exactamente. Y cuando hablamos de manejar conflictos de la manera más efectiva posible, Carol, ¿qué se requiere para eso? Mira, vamos a empezar por la visión que yo he desarrollado en torno al conflicto. Como yo tengo una mente a veces un poco estructurada, aunque algunas personas no lo crean. Entonces yo tengo que estructurar todo en mi mente. Y yo parto del conflicto desde dos miradas. La mirada interna y la mirada externa. Y la mirada interna siempre la pongo en primer lugar porque a veces, Margarita, pensamos que el problema lo tiene el otro. Y que este conflicto que estamos teniendo es tu culpa. Entonces, ¿tú tienes problemas? Y que no tiene nada que ver conmigo. Entonces vamos a desmontar eso desde ahí. Primero el conflicto comienza en mí mismo, en mí misma. Y me gusta abordarlo desde la mirada interna porque tú aprendiste a manejar conflictos. Tú viste algunos modelos de cómo se maneja. O sea, si yo te pregunto, Margarita, ¿cómo tú aprendiste a manejar los conflictos? O a evitar los conflictos. O a evitarlo, a prevenirlo, a gestionarlo. Gestionarlo, O sea, ¿qué tuviste a huirle a los conflictos. ¿Qué tuviste en tu infancia? De repente yo tenía un papá que todo lo resolvía alzando la voz. Y quizás ese fue el modelo que yo aprendí de que así se resuelve, de que se resuelve el conflicto. Entonces, o mandando a todo el mundo para la M. Exactamente. O tirando un lucha de poder. O el caso contrario. O yo crecí en un ambiente en mi casa donde los conflictos se resolvían sentándonos en la mesa a conversar. Yo también. En mi casa el diálogo. Donde el diálogo era protagonista. Entonces, cada quien. Así es. Mi primera invitación es que cada quien pueda hacerse esa pregunta. ¿Cuál fue el modelo que yo vi? Porque nosotros estamos compuestos de patrones y vamos repitiendo patrones de manera inconsciente y hábitos de manera inconsciente. Entonces, mi trabajo es volver a recuperar esa conciencia y plantearnos las cosas desde quién y cómo yo aprendí a manejar conflictos. Y hacerte la pregunta, ¿quién soy yo en el conflicto? O sea, cuando tú y yo tenemos una diferencia, ¿quién soy yo? Yo soy la persona que busca solución, yo soy la persona que ante una solución te plantea un problema o ante un problema te planteo una solución. ¿Quién soy yo en el conflicto? Porque todo parte, o sea, si yo quiero aprender a manejar los conflictos que tengo con terceras personas, sobre todo en el trabajo. Hay veces que son conflictos internos también. Exactamente, lo primero que tengo que ver que esto tiene que ver conmigo, ¿quién estoy siendo yo? Hay veces incluso que cuando tú y yo tenemos un conflicto, tu actitud lo que está es recordándome a mí algún trauma del pasado o me está recordando una persona con la que yo no he podido resolver algún tema X de mi vida y obviamente estoy a la defensiva contigo, pero no tiene nada que ver contigo.
Tiene que ver conmigo. Y cuando tú planteas el conflicto desde esa mirada interna, desde espérate, ok, esta es la situación que estamos teniendo, pero déjame primero hacer mi análisis, mi ejercicio de introspección, a ver qué tiene esto que ver conmigo. Te aseguro, Margarita, que los conflictos comenzamos a verlos de manera diferente. Y es muy difícil. Incluso a veces duele, porque tú no quieres chocarte con esa realidad. Pero definitivamente es la manera en la que yo he transformado mi manera de gestionar los conflictos. Porque esto no fue lo que yo aprendí. Y me encanta porque nosotros desde la educación emocional partimos de una primera, si le podemos llamar primera, competencia, que es, vamos a decir, la base, porque todas las competencias son importantes y se van desarrollando, ¿verdad? Vamos a decir, de manera simultánea y uno va... Pero esa competencia emocional, que es la conciencia emocional, es fundamental. Y eso que tú dices, esa mirada a empezar por ti. Lamentablemente, estamos en una cultura en la que el conflicto generalmente, nuestra primera mirada es hacia el afuera, otro. Lo que fue que él hizo, que fue que él o ella me provocó. Pero no es yo... la ira, me dejé llevar. No, es que él, entonces buscar la palabra, y ahí quiero la palabra culpable. O sea, generalmente venimos de buscar la famosa culpa, el culpable de por qué llegamos hasta aquí. Vamos a decir, en el caso de que se vaya de las manos, o en el caso de que haya un pleito, entonces... o sea, tú hablas de esos roles. ¿Qué pasa en un conflicto? ¿Cuál es esa...? Donde suceden esas dos cosas. O sea, rescaté de lo que tú decías, dos cosas que hacemos de manera muy inconsciente. La primera es fulano me hizo. Típico. Y el de fulano es culpable. Y ahí te voy a dar dos pautas, dos tips, dos herramientas que yo utilizo o que aprendí a utilizar. Lo primero es que la gente no te hace nada. La gente no te hace nada. La gente hace y tú decides qué interpretación le das a eso. Tú decides qué hacer con eso, cómo gestionarlo, qué hacer. Pero desde que tú comienzas a quitarle el le quitas la mayor carga emocional. Y al quitarle esa carga emocional puedes ver el conflicto de manera más objetiva. Entonces, lo primero yo me voy, Carol, a las aulas. Me voy a esa crianza desde que somos niños. O sea, fíjate que la tendencia porque surgen muchos conflictos, vamos a decir situaciones, en la niñez, en la adolescencia, ¿cómo generalmente lo aborda el adulto? O sea, venimos arrastrando una mirada. ¿Qué te hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es el culpable? O sea, claro. ¿a quién voy a castigar? ¿O a quién voy a...? Pero no vemos, espérate, hay dos personas, hay... Y mi rol como adulto que están... es enseñar a ese niño y a ese adolescente, mi rol es ayudarlos, a darles herramientas para que aprendan. Pero si yo no las sé como adulto y lo que estoy es repitiendo un patrón, repitiendo una cultura, ¿qué va a pasar con el adolescente y con el joven? Entonces, esto es algo que yo trato de practicar incluso en mi propia casa con mis dos hijos. O sea, yo les digo, ustedes se tienen el uno para el otro, son dos nada más. Entonces, aquí, esta es la cancha donde ustedes van a aprender a resolver sus problemas. Lo que ustedes aprendan aquí, o sea, esa es la cancha. Ustedes van a aprender aquí. Lo que ustedes aprendan aquí es lo que ustedes van a hacer allá afuera después. ¿Cómo lo van a resolver? Entonces, lo segundo que quería rescatar, lo primero es quitarle quitarle esa carga emocional del fulano me hizo. Señores, no somos monedita de oro, ni soy tan importante para que la gente me ande haciendo cosas. Entonces, le quito la carga emocional. Con el tema de culpable, que lo usamos mucho también de manera inconsciente. ¿Quién fue el culpable? Me gusta sustituirlo por quién es el responsable. Porque la palabra responsabilidad, si tú la divides, su significado está en la simple descomposición de la palabra. Responsabilidad es la habilidad de responder. Así es. Entonces, es muy distinto y ahí viene todo el tema incluso del PNL, de la programación neurolingüística. Es muy distinto cuando tú dices, en esta situación, ¿quién tiene la habilidad de responder?
Qué diferente se oye Totalmente. cuando en lugar de tú decir, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Porque ¿Qué fue lo que te automáticamente, hizo? si yo te digo, Margarita, ¿Quién lo hizo? tú eres culpable. Vamos a buscar rápido, pa. Yo estoy detonando en ti una emoción que no va a contribuir a la solución de lo que sea que estemos manejando. No se está resolviendo realmente. No, o sea, la emoción que yo voy a despertar en ti va a ser una emoción de defensiva, de espérate un momento, de vamos a pelear, igual que la palabra conflicto. Tú sabes que a mí no me gusta utilizar la palabra conflicto, porque si yo te digo, Margarita, si yo vengo aquí y te digo, tenemos un problema, utilizo problema o conflicto, tenemos un conflicto y un problema, ¿qué hace tu cerebro? Nos ponemos en modo... ¿Dónde se pone tu cerebro? Modo defensivo, modo preocupación. O sea, todo lo que se genera aquí adentro. Modo alerta. Exacto. Todo lo que se genera aquí adentro son emociones que no van a ser útiles para buscar la solución. Entonces, yo he aprendido, y digo que he aprendido y sigo aprendiendo, todavía me meto un poco la pata a veces, todos estamos aprendiendo. Nadie para, hasta el último día. Y así lo estoy haciendo con mis hijos también. Y aprovecho siempre, meto a los hijos porque para que hagamos conciencia de la importancia de entrenar a nuestros hijos en esto. Le digo, aquí la palabra conflicto y problema no existen. Aquí existen los retos, las situaciones, los desafíos. Y me gustan más retos y desafíos porque si yo te digo, ¿qué viene a tu cabeza, Margarita, cuando yo te digo, tenemos un reto? ¿Qué hace tu cerebro? De una vez quiere ver cómo cómo vamos a resolverlo. Exacto, o sea, un reto te invita a buscar opciones, cónchale, vamos a resolverlo. Pero la palabra conflicto y problema te nubla y te bloquea la mente. Entonces, como las yo digo que el juego de la mente, el juego poder. de la mente y el juego de las palabras que yo utilizo. Entonces, ahí, bueno, pues esas son dos primeras técnicas, recursos a la hora de abordar un conflicto. Primero, quítale la carga emocional y ahí también entra lo que es despersonificar un conflicto. O sea, concéntrate. No es contigo, no es así. Exacto. No, o sea, concéntrate en el hecho, no en la persona. Cuando somos capaces de ver el hecho, entonces vuelvo y le quito la carga emocional, la carga personal. Y ahí tengo la capacidad de ver realmente con más claridad para tomar mejores decisiones. Porque claro, al final, y ahí yo hago un ejercicio que los invito a todos a practicar y es cuando tú tienes un problema, y eso nos pasa a todos y eso es simplemente uno aprende a gestionarlo de la manera más efectiva posible. Cuando tienes un reto, Cuando tienes un reto. ¿Cuánta película mental nos hacemos cuando tenemos una situación? O sea, y cuando hablo de la película mental, es cuántas cosas construimos en nuestra cabeza que no es el hecho real. Armamos un mundo y una película con efectos especiales, subtítulos, y todo, muchas veces cuando volvemos y tú dices, como, ¿y esto era? Y yo me estaba poniendo loca. Exacto. Entonces, a mí me gusta mucho hacer ejercicios que involucren la escritura, que tú tengas que escribir. Porque creo mucho en esa conexión mano, cerebro, saco y demás. Y yo pongo a las personas o a los participantes cuando estoy manejando esto en un taller a pensar en algún conflicto, alguna situación, algún reto y escribirlo y escribir todo lo que tú tienes en tu mente sobre ese conflicto. Escribirlo, o sea, todo lo que está, vaciar tu mente y hiciste esa escritura. Y luego lo digo que ahora escribe el hecho como tal, sin adornos, sin que mira que fue que fulano, que no. Escribe qué fue lo que pasó. Que yo le caía mal. No, que fulano movió eso así. Ese fue el hecho. No diga no que fulano movió eso así, pero yo te lo he dicho mil veces que no lo mueve, yo sabía. O sea, no, quítamele todos los adornos, quita todo y escríbelo. Y compara una escritura con otra. Te vas a dar cuenta de la cantidad de adornos y complejidades que nosotros como seres humanos le agregamos a una misma situación, a un hecho. Totalmente. Entonces ese es el tercer elemento, pauta que te puede ayudar. Ok, déjame tratar de ver esto de la manera más objetiva posible, sin la película mental. Solamente observar. Solamente ver, describir el hecho y no ver la persona. La manera más objetiva posible. Claro, y cuando tú llevas esto
imagínate, esto es algo que aplica no solamente en el área, en el ámbito laboral. Lo que pasa es que yo me enfoco más porque es donde, ¿verdad?, me desenvuelvo, pero esto aplica a tu vida completa. Claro. Cuando tú tienes un problema con tu esposo. No, con todo. Esto aplica ahí es a donde todo, me ha a la costado, vida. ahí es donde me ha costado más. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ponerlo en práctica. ¿Por qué será? Porque hay demasiada emocionalidad envuelta. Y mira, Carol, a veces estamos tan cargados en una vida rápida. Sabemos que vivimos bajo presión, estrés, ansiedad. Y justo recientemente en el chat de mi comunidad, yo pertenezco a una comunidad, hubo como un desahogo. Porque vimos un videíto de una que ella plantea que se le muere su amiga de un día para otro. Y ella dice, me dio rabia, me cuestioné por qué y de repente dije, ¿para qué? Y ella dice, mi amiga se muere, mi amiga vivía cerca en este video, y la rabia es que no saca, o sea, ¿cómo estás? No puedo, pero ella estaba a 1 hora de mí. Y entonces como que la reflexión es esa. Entonces vivimos como en este mundo y a raíz de eso como que hubo un desahogo y no nos damos cuenta, o sea, no abordamos esos puntos importantes. O sea, que van a hacer la vida más fácil, porque yo te voy a decir una cosa, si yo estoy bajo estrés, si yo estoy bajo presión, pues no solamente que voy a generar conflicto innecesariamente, porque se generan a veces conflictos que tú dices, pero es que no había necesidad. No había necesidad. Y ahí volvemos al mismo punto, tiene que ver contigo, no con que nadie vino a traerte un problema. Exactamente. Y tú dices, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Por una cosa como sencilla y estamos como listos para explotar, como digo yo. Y por otro lado, si se genera el conflicto, lo manejamos de una forma agresiva, violenta. Desde donde tú estás. Desde donde tú estás. Desde donde Entonces, tú estás. Ahí volvemos a la conciencia, a esa mirada a partir de ti y enfatizarlo, porque si nos dejamos llevar, somos humanos, estamos envueltos en mucha presión, algunas personas más que otras, con estrés. Entonces eso, como tú dices, desde donde yo estoy, yo voy o a generar conflicto o a construir o a destruir. O a destruir. El conflicto tiene esas dos maravillosas maneras. O sea, o tú construyes o tú destruyes. Y con eso que tú decías del por qué y para qué, precisamente es otra de las herramientas o técnicas, tips que yo uso, porque nosotros como seres humanos tendemos a ver el problema como eso, como un problema, como una situación que me pasó a mí, que por qué. Y a mí me gustaría que todos empezáramos a cambiar la mirada del conflicto, de qué es el conflicto, qué viene a enseñarme el conflicto. O sea, si yo puedo ver el conflicto como una oportunidad. Y lo es. Voy a crecer, voy a evolucionar, voy a pasar a lo siguiente. Entonces, sustituir la pregunta ¿por qué? Con el ¿para qué? ¿Qué viene este conflicto a enseñarme? ¿Qué es lo que ese conflicto quiere que yo vea para yo seguir creciendo y para yo seguir construyendo la mejor versión de mí? Porque al final es eso, construir la versión. Me encanta. Yo lo digo mucho aquí. Mi mejor versión. Y definitivamente de cada crisis, de cada conflicto, en cada conflicto, en cada crisis hay un regalo. Nosotros siempre decimos eso. Hay un regalo que a veces no lo vemos, pero esa oportunidad, ese aprendizaje, ese mensaje, ese yo replantearme, ese yo volver a cosas que tengo que resolver. A mirar para adentro. A cosas que tengo que hurgar. Con solo que el conflicto te haga mirar hacia adentro, ya es una ganancia, es una ganancia. Punto de ganancia. Y definitivamente que si lo vemos así, de verdad que el enfoque va a ser totalmente diferente. Pero te voy a decir cuando regresemos de la pausa, bueno, te voy a comentar algo porque yo sí siento que en el mundo en el que estamos podemos realmente asumir una postura, una actitud, un comportamiento que aporte. Definitivamente. Porque de verdad está como a flor de piel la reacción, ¿verdad? Que ahí viene la otra competencia emocional, otra de las competencias emocionales que plantean los autores,
y que es fundamental, que es la regulación emocional. Y esa competencia es crucial en el manejo de conflictos. Yo siempre digo, yo no puedo hablar de conflictos si no hablo de manejo de regulación de emociones. Entonces, definitivamente, eso ahí también viene un componente importante que vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. Así que no se vayan, que continuamos con Carol Suárez, que ya estuvo en el programa y que va a volver al programa. Creo que vamos a hacer un episodio fijo. Yo creo que sí, uno mensual, definitivamente, porque estamos aprendiendo muchísimo. Y hoy sobre nada más y nada menos que manejo de conflictos. Así que no se vayan, sigan con nosotros. Continuamos con Didáctica Online aquí en el estudio donde se están riendo, definitivamente con un tema que venimos, esto da mucha tela para cortar. Yo creo que sí, que vamos a traer a Carol una vez al programa. Hablábamos antes de irnos a la pausa de la regulación emocional, hablamos de la conciencia, de empezar desde mí. Señores, esto no es fácil, eso suena así de que, ay, comienza contigo mismo. Poético, sí, pero cuando venimos con los esquemas que nos han enseñado, es difícil romper esos hábitos. Creencias, patrones, definitivamente. Pero no es imposible, señores, se puede. Y yo creo que cuando uno empieza yo cuando estoy formando siempre a las maestras, a los padres en el mundo de la educación emocional y del aprendizaje socioemocional, yo siempre digo que el que entra en este camino ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta y que atrás. Es un cambio en todos los ámbitos de tu vida. O sea, esto te va llevando, o sea, y tú vas descubriendo, y hay días mejores que otros. Hay días que tú dices, ay, Dios mío, o sea, wow, tengo que retomar tal cosa. Pero ese conocimiento, bueno, es transformador. Mira, de verdad. Completamente. O sea, y yo siempre, después que estoy en este mundo, digo, cónchale, pero por eso es que hay mucha gente que prefiere vivir en la ignorancia, sí. Porque esto es un trabajo de todos los días y es el trabajo más importante. O sea, el bregar contigo, el estar bregando con este ser humano es tu trabajo más importante. Y yo lo que he hecho, bueno, mira, tú sabes que sí, yo estoy trabajando conmigo, yo estoy trabajando conmigo, pero también yo tengo mis momentos de víctima. Claro. Y los reconozco, y incluso y de agresora en mi entorno, también, víctima, a veces agresora. En mi entorno más cercano, mi familia, ¿verdad? Mi esposo y mis hijos, a veces me dice, pero mami, tú sabes mucho de inteligencia emocional, ¿y qué pasó? Y yo le dije, miren, yo tengo todo el derecho de explotar, de equivocarme, de no aplicar nada de lo que sé en determinado momento y de tener mi momento de víctima. Así que esto va a durar 30 minutos y ya yo vuelvo a mi normalidad. Pero yo decía, Carol, antes, a mí me preocupa mucho. Yo de verdad he pasado por un proceso, claro, también depende mucho de otros factores, hasta de tu personalidad, de tu temperamento, tú tienes tu composición genética, o sea, hay una serie de componentes que entran en juego. Pero de verdad, o sea, yo hago esta pregunta. Antes de que usted vaya a responder, a estallar o a reaccionar o a actuar por impulso, que son, o sea, ante una situación, antes de hacerlo, de verdad pregúntese, ¿vale la pena? O sea, esto amerita, o sea, de verdad. Y eso es como yo sé que no es fácil, porque por impulso, ¿verdad? Si alguien viene, me daña un trabajo que estoy haciendo, si alguien tenía que entregar conmigo y no está listo, si alguien, o sea, estoy poniendo ejemplos, yo lo que quiero es, mira, carajo, yo voy a quedar mal por ti. Claro. Y eso pasa desde que somos jovencitos en el colegio, o sea, situaciones que nos van a generar, pero de verdad preguntarnos. Incluso yo lo que estoy viendo, Carol, es que por cualquier cosa, generamos un conflicto, o sea,
porque hay momentos en los que sí, o sea, hay un conflicto, hay una diferencia, hay un desacuerdo, hay un malestar, y hay que sacarlo y hay que afrontarlo y hay que manejarlo. Claro. Y hay que saber que va a salir de ahí y que no siempre. Hay un video que nosotros usamos en el programa Construyo, búsquenlo, El Puente, que son estos dos, ¿tú no lo has visto? Los muñequitos, que son dos muñequitos que van. Sí, el hipopótamo y entonces se encuentran, oye, hay momentos en que tú tienes que ceder. Claro. Hay momentos en que tú tienes que decir, espérate. Ser puente. Hay momentos en que yo tengo que ser puente. No, y que tengo que retroceder para que el otro pase, claro. O sea, pero no puede ser, no, espérate, que entonces al final, como pasó en el video, se caen, pero se terminan abrazando. O sea, después del lío, cuando se están cayendo, se tienen que abrazar porque no les queda de otra. O sea, vamos a unirnos ya en el. Entonces, muchas veces un conflicto termina en que no vamos a sacar ningún provecho porque lo que estamos es en esa lucha de poder, en yo no voy a dar mi brazo a torcer. Hay veces que usted tiene que ceder. Casi y que siempre. Decir, y casi decir, siempre, Margarita. Es que mi energía, que de hecho yo me estoy planteando y lo comparto porque puede servir, ¿en qué voy a invertir mi energía? Claro. Voy a invertir mi energía para terminar acalorada con un lío que al final y además, quizá no lleva a nada. Y tú vas desarrollando la conciencia de cuando tú vas entendiendo esto, tú vas entendiendo que la persona que está ahí provocando, entre comillas, está pasando un proceso. Está librando una batalla, está respondiendo a una creencia, está respondiendo a un patrón, está respondiendo a tal vez su incapacidad de gestionar la emoción. Entonces, vamos a mirar a la gente con compasión. Vamos a comenzar a mirar a las personas con compasión y eso también aligera un poco la carga. Y eso que tú decías de la regulación emocional y el de estar a la defensiva, obviamente somos seres humanos y vivimos, no sé cuántas emociones al día. Vamos cambiando de una emoción a otra. O y sea, cambiando somos muchas a la vez. Exacto, somos seres emocionales. Pero cuando yo comienzo a desarrollar la capacidad de, déjame entender qué son las emociones. La emoción, en la definición más sencilla y práctica que yo he, podido entender, la emoción es una reacción a un estímulo externo. O interno. Es una respuesta. Es una respuesta. Automática. Entonces, cuando yo es involuntaria y es inconsciente. O sea, es muy importante como entender todo eso. Entonces, eso es lo primero que tenemos que interiorizar. Respondí a la defensiva. Sé que estoy reaccionando a algo que me acaba de ocasionar una molestia. Paro. ¿Qué hago? Siempre tengo el poder de elegir, como dice Víctor Frank en su libro. Siempre tengo el poder de elegir. Yo elijo destruir o elijo construir. Entonces, siempre elija construir, por favor. Párate en esa pregunta. ¿Qué eliges? ¿Construir o destruir? Entonces, desde ahí uno va entendiendo, va aprendiendo a gestionar esa emocionalidad, que como yo te digo, no es fácil, es un trabajo de todos los días que requiere práctica. No es que hoy yo me aprendí ya la teoría de la inteligencia emocional y ya con eso soy más inteligente emocionalmente. No, esto es una lucha del día a día. Esto y una decisión diaria. Una decisión y una práctica diaria. Y una práctica diaria. Y un día te va a salir bien y otro día mejor y así tú vas como que navegando en esto que se llama vida. Sí, así mismo, esta aventura. En esta aventura. Con los que nos acompañan en este camino. Y hay un elemento importante. Mira, hemos mencionado que me encanta, o sea, eso que tú mencionas, o sea, comenzar desde mí, el terminar con ese me hicieron, o sea, no buscar culpables, sino asumir responsabilidad. Tu parte, mi parte. Y respondo, y podemos responder a eso que quisiéramos llegar todos, ¿verdad? Yo espero. Pero hay un elemento, y eso es todo un tema, porque entra en el ámbito, porque obviamente todo esto se va entrelazando en el ámbito de la comunicación, y es la asertividad. Yo, en el ámbito laboral, pero en todos los ámbitos, que si el chisme, que si triangular, que eso lo aprendí yo en mi diplomado de cuña gratis, como decía Alejandro, eso lo aprendí yo en mi diplomado de dinámica de grupo con Rosa María Paliza. Triangular. Diciste a ti, pero porque no vas y se lo dice a él directamente. Entonces se genera todo un malestar. Porque son actitudes de evasión, porque son actitudes aprendidas, muchas. Aprendidas, porque es más fácil, Margarita, mirar para afuera. Porque es más fácil yo decir, o sea, provocar algo y dejarlo ahí y seguir diciendo que fulano. Entonces, volvemos al mismo punto inicial, la responsabilidad individual.
de que tú ya sabes esto poquito que hemos hablado en este ratico, tienes conceptos ahí más o menos claros, comienza a aplicarlo. Pero es tu responsabilidad aplicarlo. Es tu responsabilidad. Exacto. Es tu decisión. Es tu decisión. Lo que el otro haga, no tienes, no hay control. No hay control. Y ahí vuelvo y aplico a los hijos. O sea, yo puedo decirle a mis hijos toda la teoría que yo me sé de manejo de conflicto, inteligencia emocional, de liderazgo, de bienestar, de todo lo que yo me he aprendido, ¿verdad? Pero si ellos no me ven modelándolo, ¿cómo que lo van a aprender? No, ¿cómo se come eso? Exacto. ¿Cómo se come? Pero mira, Carol, yo escuchándote, es increíble cómo la cultura influye tanto. Por ejemplo, tú te vas a Europa, España, por ejemplo. Los españoles te dicen la cosa directo, si te gustó o no te gustó. Imagínate. Pero eso está mal, eso casi. Y tú tienes que. Aquí es como una sensibilidad. Como que, espérate, porque entonces si se lo digo así se ofende. Y eso ha hecho tanto daño porque caemos en prolongar quizás. O evadir una conversación difícil. Y un conflicto, una situación, y decir, vamos arriba. Esto se tiene que decir, tengo que decirlo de la mejor manera posible, sin agredirte, pero tengo que decirlo. Claro, y tengo que, de alguna forma, buscar una solución. Pero tenemos a veces ahí caemos en la otra competencia que va entrelazándose con todo esto, que es la que tú acabas de mencionar, de la comunicación. No puedo hablar de conflicto tampoco si no hablo de comunicación asertiva, si no hablo de manejo de emociones. Totalmente. Porque en la comunicación es que yo encuentro la herramienta para aprender a abordar esas conversaciones que muchas veces son difíciles. Y en todo lo que es esa programación neurolingüística, y eso es lo que no hemos aprendido. No es lo que queremos decir, es la forma. ¿Cómo lo decimos? No es lo que dices, es cómo lo dices. Y en el cómo es que está el gran aprendizaje. Es donde debemos poner la mirada y comenzar, espérate, déjame ver cómo esto se escucha mejor. Como yo te decía el ejemplo ahorita, ¿cómo se escucha mejor? ¿De esta manera o de esta manera? O sea, pero sin dejar de decirlo. Sin dejar de decirlo. Y esa es la asertividad. Esa es la asertividad. Yo decir las cosas de una forma, utilizando, digamos, el lenguaje más positivo posible. Y mira, te voy a decir algo que yo aprendí hace muchos años y trato de aplicarlo. Hablar desde el yo. Desde que yo comienzo mi conversación. Porque tú dejas, por ejemplo, a mi esposo, tú dejas la toalla todos los días. ¿Ya? Ya, así, no siga, ya exactamente, ya eso es, vamos, ponte los guantes. A mí me molesta, claro. A mí me incomoda. Incluso a mí me molesta. No es decir, a mí me molesta que tú dejes la toalla en el medio. A mí me molesta, el reguero, el desorden, exacto. Las toallas mojadas en la... Exacto, entonces ya tú... Y así mismo en el trabajo. Eso es una... e irlo trabajando. Y como digo yo, elegir esas batallas. Carol, hay personas tóxicas en el ámbito laboral, porque hay muchas personas que llegan al trabajo. Margarita, no me hagas esta pregunta. Oye, yo tenía un libro. Yo tengo varios de eso. Pero personas tóxicas. Sí, oye, ¿cómo era que se llamaba ese? Que yo, qué tóxica. Sí, pues, gente tóxica. Por ahí lo tengo en mi biblioteca. Porque yo te pregunto eso, porque en el ámbito laboral hay de todo. De todo. Y hay empresas más grandes, empresas más pequeñas, pero hay de todo. Se juntan personas que hacen que esa institución funcione y la relación y el roce diario generan todas estas situaciones que van desde hacemos afinidad, nos llevamos muy bien, pero también... Te clavo el cuchillo, te meto el pie, todo eso. Lo he visto y lo he vivido. Entonces, hay veces que tú dices, wow, esa persona, te estoy poniendo, o sea, como en un ambiente, en un grupo, en un equipo, tú dices, esa persona genera claro que hay personas tóxicas. Y hay veces que incluso esa persona tú la mueves o la sacas y se da otra dinámica. Tú dices, wow. Completamente. Entonces, ¿tú sabes cuál es mi fórmula para eso? Porque hay empresas mira, hay empresas para las que yo he trabajado que me dicen, mira, vamos a hacer un taller, qué sé yo, manejo de conflicto. Y diseñan ese taller solo porque hay 2 personas ahí, pero no se lo pueden decir que es para esas 2 personas que van a hacer el taller. Y llevan pero a todos. Evidentemente, exacto, y todo el mundo ahí, desde que yo llego, que comienzo a ver actitudes y comportamientos, bueno, pues ya yo he desarrollado un olfato que me puedo dar cuenta de quién es. Este taller era para ti.
porque son personas que tienen actitudes. Pero yo siempre le digo a las empresas, mira, trabaja tu cultura de bienestar. Trabajemos cultura de bienestar, trabajemos liderazgo responsable, consciente, presente, trabajemos manejo de conflicto, comencemos a modelar todo lo que queremos ver que suceda. Y eso es lo que va a hacer que eso, el que no pertenece. Exacto, el propio ecosistema que tú crees es el que va a ir sacando a esas personas tóxicas, porque ciertamente estamos... Y hay veces que hay que tomar decisión de sacar a la persona tóxica. Exactamente, o sea, ahí entramos, claro que sí. Y a esa persona vamos a decir, no le vamos a llamar tóxico, conflictivo, una persona que... Bueno, yo digo que a veces hasta impide que hay personas que andan por la vida creyendo que el mundo les debe algo. Entonces, cuando tú entiendes que todo el mundo te debe algo, tú andas en esta actitud de entonces, todo me lo merezco. Nadie, ni nada, ni el mundo te debe nada. Así es. ¿Entiendes? Entonces yo creo que sí somos capaces de convertirnos y transformarnos en personas que sumen, en personas, como yo digo, puente, en personas, como dice Marian Rojas Estapé, la psiquiatra española, personas vitaminas. Vitaminas. Creo que todos tenemos la posibilidad de comenzar a ver, manejar, gestionar el conflicto desde otra plataforma, desde otra mirada, partiendo de mí misma. Y entender que los conflictos surgen por no saber exponer nuestras expectativas. Y necesidades. Yo digo, mira, hay muchos conflictos que se resuelven cuando somos capaces de decir, Margarita, mira, tenemos el objetivo de poner ese velón ahí. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son tus expectativas? Ah, mira, Carol, mis expectativas es que el velón quede en el centro de la mesa porque creo que ahí se ve mejor. Y yo te voy a decir, Margarita, pues mira, mis expectativas es que el velón se ponga de esta manera. Ya yo sé lo que tú quieres, tú sabes lo que yo quiero y sobre esa base vamos a negociar para lograr el objetivo que es que el velón esté en el centro, o sea, que se vea en la mesa. Y el problema está cuando perdemos de vista el objetivo como yo le digo común. muchas veces a los padres y a los colegios, señor, ustedes no están en un ring de boxeo, Exacto. No somos unos enemigos. El colegio te dice a ti, por ejemplo, que no va a permitir, no mande el celular escondido porque no estamos... Si tú estás ahí, alíñate. O sea, estamos con el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el niño... conectar al muchacho no, y estamos aquí para ese niño, ese joven que desarrolle, que aprenda. Entonces, a veces como que perdemos la perspectiva. O sea, ese no es mi enemigo. Déjame... Claro. O sea, vamos a ver... Pero yo creo que muchas veces ese problema está cuando perdemos de foco ese objetivo. El objetivo común. Y nos centramos. Común, porque tenemos un objetivo común. Ambas queremos lograr algo que normalmente es común. Entonces, cuando como todos somos capaces de poner sobre la mesa nuestras expectativas tal y como son, no disfrazadas, no lo que se oye bien, no, mis expectativas, muchas cosas se resuelven y muchos conflictos se quedan... O sea, no tiene ni sentido lo que yo te decía. Ni siquiera nacen. Exacto. Ni siquiera nacen. Entonces, quedémonos con los conflictos que sí son conflictos, que van a llegar sí o sí. Que eso tú no los controlas. Te llegó una situación de salud, una situación con un hijo. O sea, hay cosas que no tenemos control. Claro. Pero en la mayoría sí podemos prevenir. Totalmente. Y nuestra actitud, nuestra mirada va a ser fundamental. Señores, yo no puedo creer que nada más queda un minuto. Ya él me dio la alerta. ¿Qué programa? ¿Cuánto aprender? Última frase, idea, orientación, sugerencia, lo que tú quieras. Cierra con una idea. Los conflictos son como los discos rayados, que si no los resolvemos, no nos permiten pasar a la próxima melodía. Tal cual. A los conflictos hay que darle la cara. Hay que darle la cara. Para pasar a lo próximo. Para avanzar. Y la misión es aprender a cómo le damos la cara para lograr el mejor resultado posible. Tal cual. Señores, mejor de ahí se daña. Gracias, Carol, de nuevo. Definitivamente vamos a considerar traer a Carol una vez al mes sí, porque está chulísimo. Porque a mí me encanta. Y aplica para todo, No feliz. Se nota que te gusta. Y hemos tenido una respuesta buenísima. Si no has visto el programa, el episodio que tuvimos con Carol, si no lo has visto, búscalo en YouTube, en Spotify, en las plataformas, porque de verdad ese programa sin desperdicio. Igual, con Vanessa y los más de 200 programas. El de hábitos lo escuché, el que recomendaste la vez pasada. Ay, de hábitos de Caterina Suárez. Me encantó. Me encantó. Juárez, perdón. Sí. Ella hace un trabajo bellísimo. Me encantó, ese está buenísimo. Bueno, gracias una vez más a toda, yo estoy muy fina, a toda nuestra comunidad por acompañarnos, por crecer. Cerramos con nuestra frase, la educación no es teoría, sino vida, transformación
y aprendizaje. Hasta la próxima. Bye.